Buenas tardes, señoras y señores. Les saludamos desde el Teatro Campo Amor de Oviedo, donde dentro de unos momentos va a comenzar el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1985. En estos momentos todos los asistentes al acto esperan la presencia en el teatro de sus majestades, los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados por el presidente de Argentina, don Raúl Alfonsín, quien va a recoger precisamente el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana, y por el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, quien como todos los años va a hacer entrega de los premios a los galardonados. Solamente el año pasado no pudo el príncipe Felipe acudir a esta cita anual con Asturias por hallarse ausente cursando estudios en Canadá. Este es ya el quinto año en que se entregan estos galardones concedidos por la Fundación Principado de Asturias para premiar la labor de una serie de personalidades en diversos ámbitos del mundo de la cultura, de las ciencias y también de la política, pertenecientes todos ellos al mundo iberoamericano, a España, Portugal y todos los países de Centro y Sudamérica, pues desde el año pasado los premios, como les decíamos, se ampliaron también a Portugal y a Brasil, que en un principio estaban excluidos. Este año los jurados, formados por numerosas personalidades que se reunieron en Oviedo en los meses de mayo y junio, decidieron entregar los premios a las siguientes personas: Comunicación y Humanidades para el filósofo catalán José Ferrater Mora, Artes para el pintor manchego Antonio López, Investigación Científica y Técnica para el bioquímico asturiano David Vázquez y para el ingeniero sísmico mexicano Emilio Rosenbluth, Letras para el poeta ovetense Ángel González, Ciencias Sociales para el economista e historiador Ramón Carande y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana para el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, quien seguramente será hoy uno de los máximos protagonistas de este acto. Él es el tercer presidente de un país iberoamericano que recibe este premio. Antes de él lo recibieron en su primera edición el presidente de México, José López Portillo, y en el año 83 el presidente de Colombia, Belisario Betancourt. La Fundación Principado de Asturias, que auspicia estos premios Príncipe de Asturias, es una fundación privada que fue creada en el año de 1980 con el objetivo fundamental de contribuir a la consolidación de los vínculos existentes entre el heredero de la corona, don Felipe de Borbón, quien lleva el título de Príncipe de Asturias, y el Principado de Asturias, la tierra asturiana y sus gentes. La Fundación además quiere ayudar en la búsqueda del bienestar social y cultural de los asturianos y también de todos los hombres de la comunidad iberoamericana a la que Asturias ha estado indisolublemente ligada a lo largo de sus años. Estamos viendo en estos momentos el exterior del Teatro Campo Amor, donde, como pueden ver ustedes, numerosas personas esperan la llegada de sus majestades, del presidente argentino y del príncipe de Asturias. Hay grupos folclóricos que a lo largo del día han estado desfilando por las calles de Asturias, demostrando el cariño de todos los asturianos hacia sus reyes y hacia el príncipe de Asturias. A la puerta del Teatro Campo Amor recibirán a sus majestades el alcalde de Oviedo, don Antonio Masip, y el presidente de la Fundación Principado de Asturias, don Pedro Masabeu, que es la persona que realmente ha hecho posible que en 5 años estos premios, los premios Príncipe de Asturias, se hayan convertido en los galardones en su conjunto quizás más importantes de los que se conceden en España, y que durante algún tiempo, durante los momentos de las reuniones de los premiados y también en este día importante de la entrega de los premios, centran la atención de los medios de comunicación en este Principado de Asturias. Para el fomento de las ciencias, de las artes, de las letras, de la tecnología y también para el fomento de las relaciones entre los países del ámbito iberoamericano, la Fundación ha creado los premios Príncipe de Asturias, instituidos en el año 1981, que suponen un lugar de reunión de personalidades de todos los ámbitos de la cultura y de la política que se dan cita aquí en Oviedo. Pero aparte de esta labor fundamental, la Fundación tiene también otras labores dentro del mundo económico y del mundo cultural asturiano, como es la creación de congresos, debates, cursos y la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Apicultura, dedicado al estudio de las abejas, que pretende ser un paso adelante, una ayuda para la economía agrícola asturiana.
La Fundación Principado de Asturias está compuesta por su presidente, por el director, don Graciano García, y por una serie de personalidades que forman los dos patronatos. En estos momentos están viendo ustedes a los premiados y también a los presidentes de los jurados que han concedido estos galardones y que están ya sentados en el escenario del Teatro Campo Amor, esperando, como les hemos dicho, la llegada de los reyes de España, del príncipe Felipe y del presidente de Argentina, don Raúl Alfonsín. Entre los miembros de los patronatos de la Fundación Principado de Asturias hay dos personalidades que desgraciadamente han desaparecido ya y que son dignas de ser recordadas hoy. El pintor Joan Miró, que es además el autor de la escultura con la que se premia a los galardonados, es la escultura que se entrega como premio, además de los 2 millones que forman también parte del premio, y el historiador don Claudio Sánchez Albornoz, fallecido el año pasado, que además el mismo año pasado fue Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Los premios Príncipe de Asturias, como les decíamos hace unos momentos, son decididos cada año por una serie de jurados formados por diversas personalidades de todos los ámbitos sociales y culturales de todos los países iberoamericanos. Por ejemplo, en esta edición de 1985 habría que citar numerosas personalidades. Vamos a darles los nombres de algunos de ellos. Los exministros Landelino Lavilla, Pío Cabanillas, Eduardo Punset y Ramón Serrano Suñer. Tienen ustedes en este momento en sus imágenes a los premiados Antonio López, exactamente, David Vázquez y Emilio Rosenbluth. Los premiados, el primero de ellos de artes y los otros dos de investigación científica y técnica. Otros miembros de los jurados que han estado presentes aquí han sido el ex primer ministro de Portugal, Francisco Pinto Balsemão, quien precisamente pasa hoy en Oviedo su jornada de reflexión anterior a las elecciones que se celebran mañana en su país. También el presidente del Consejo de Estado, don Antonio Hernández Gil, el presidente del Congreso de los Diputados, don Gregorio Peces Barba, el defensor del pueblo, don Joaquín Ruiz Jiménez, el jefe de la oposición, Manuel Fraga, y el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Aparte de ellos, numerosas personalidades, por ejemplo, podríamos citar periodistas y escritores como Juan Luis Tebrián, Fernando Delgado, Manuel Martín Ferrán, Felipe Mellizo o Emilio Romero, científicos como Juan Oró, Francisco Grande Cobián, Mariano Barbacid y Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina. En estos momentos parece que llega ya la comitiva en la que llegan al Teatro Campo Amor sus majestades, los reyes de España. Son recibidos, como pueden ver ustedes, con cariño por el pueblo asturiano, también con cantos de los grupos folclóricos. Pueden ver ustedes en sus pantallas la imagen del Palacio de Gobierno, donde reside el Gobierno Autonómico de Asturias. En estos momentos exactamente acaba de llegar la comitiva cuando son las 6:35, acaba de descender el rey don Juan Carlos, quien es recibido por el alcalde de Oviedo y por el presidente de la Fundación. También su majestad la reina, el presidente de México, don Raúl Alfonsín, y el príncipe Felipe. Todos ellos, entre los aplausos del público que ha querido estar presente de esta forma en este acto, van a hacer ahora su entrada en el interior del Teatro Campo Amor. En el vestíbulo principal del teatro esperan a sus majestades, al presidente y al príncipe Felipe. Los ministros que han acompañado hoy al séquito son el ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, y el ministro de Cultura, Javier Solana. También las primeras autoridades de la provincia y locales, y también las personas que están ustedes viendo en estos momentos y que son los miembros de los patronatos de la Fundación Principado de Asturias, las personas que hacen posible que a lo largo de todo el año la Fundación Principado de Asturias desarrolle su importante actividad.
Los reyes y el príncipe continúan saludando a los miembros de los patronatos de la Fundación Principado de Asturias, un acto que se repite cada año. Cuidado por la cámara allá atrás. Sus Majestades los Reyes llegaron esta mañana en un avión procedentes de Madrid y algunos minutos más tarde llegó en otro avión el príncipe Felipe, acompañado por el presidente de Argentina, don Raúl Alfonsín. Tras su llegada al aeropuerto de Ranón, se trasladaron a almorzar al Palacio de la Granja próximo al aeropuerto, y después han acudido ya a Oviedo, donde han llegado a primeras horas de la tarde. El presidente Alfonsín ha concedido una rueda de prensa a los medios de comunicación presentes hoy aquí en Oviedo. Dentro de unos minutos, sus majestades, el príncipe y el presidente argentino harán su entrada en el Teatro Campo Amor. En estos momentos, efectivamente, ocurre. Aplauso caluroso del público que llena hoy el Teatro Campo Amor para recibir a sus majestades los reyes, al presidente Alfonsín y al príncipe Felipe. En estos momentos todos ellos pasan ya a ocupar sus sitios correspondientes. Tras la interpretación del himno, el príncipe de Asturias va a declarar abierta la sesión y concederá la palabra al director de la Fundación, don Graciano García. Se declara abierto el acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 1985. Tiene la palabra el director de la Fundación Principado de Asturias. Se espera que don Graciano García haga durante su intervención un importante anuncio respecto al futuro de los Premios Príncipe de Asturias. Majestades, Excelencia, Alteza, excelentísimos señores presidente del Principado de Asturias, ministros de Argentina y de España, embajadores, presidentes y jurados de los Premios Príncipe de Asturias y premiados, excelentísimos señores, señoras y señores. Con frecuencia inexorable, el color de Asturias no es el verde, es el de la niebla y la nieve. Los pastores de las altas montañas de Somiedo, frontera de nuestro Principado con la España de la Meseta, conocen bien este color de Asturias. Por eso, cuando saben que las nieblas densas y las grandes nieves están próximas, alzan del poblado sus pertenencias y bajan a invernar al valle con sus familias, enseres y ganados. Es una costumbre que se repite año tras año, siglo tras siglo, entre las hermosas montañas y sobre los viejos caminos que tanta niebla, tanta lluvia, tantos vientos, tanta nieve y tanta vida vieron pasar por ellos. Pero el poblado no está muerto.
Un hombre, solo en el silencio de las altas cumbres, se queda allí, en Santa María del Puerto, encrucijada de todos aquellos caminos. En el invierno, cuando la niebla y la nieve borran los senderos, este hombre cumple la misión que le ha sido encomendada por su pueblo. Hace sonar noche y día una vieja campana para orientar a los caminantes perdidos. El tañido de esa campana rompe el cerco de soledades y se convierte en guía y signo de solidaridad y de esperanza. Junto a la campana hay agua, pan y fuego, porque así lo dicen las viejas leyes no escritas para quienes tienen sed, hambre y frío. Como los mensajes de esa campana que suena entre las nieblas y las nieves, así queremos los hombres de la Fundación que sean los premios Príncipe de Asturias, porque así los ha soñado y los sueña nuestro presidente, don Pedro Masaveu, símbolos de la solidaridad y de la esperanza y de la libertad. A partir de ahora, queremos que explícitamente así también se llamen. Dentro de muy pocos meses se va a producir un acontecimiento histórico. Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, jurará la Constitución como heredero de la Corona de España ante las Cortes Generales al cumplir la mayoría de edad. En conmemoración de tan histórica fecha, que coincide con un tiempo de profunda trascendencia en el que España entra a formar parte del proyecto europeo, como expresión de lo que para nosotros representa la Constitución y como prueba de nuestra lealtad y de nuestro afecto a nuestro príncipe, la Fundación ha decidido crear el Premio Príncipe de Asturias de la Libertad, un viejo proyecto que tuvo que esperar esta ocasión irrepetible. Este nuevo galardón será otorgado al día siguiente en que Su Alteza Real jure la Constitución por un jurado internacional que estará integrado por personalidades de las artes, las ciencias, las letras, la economía y la política. El Premio Príncipe de Asturias de la Libertad tendrá carácter universal y con él se galardonará a aquellas personas o instituciones de cualquier país del mundo cuya labor haya contribuido de forma ejemplar a la lucha contra la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, hayan defendido la libertad individual y el imperio de la ley o hayan abierto nuevos horizontes al conocimiento del hombre. El Premio Príncipe de Asturias de la Libertad será entregado en el mismo acto que los demás premios Príncipe de Asturias del próximo año. Majestades, Alteza, la vida de los hombres está hecha con signos, con símbolos y con vidas ejemplares que son guía y estímulo de nuestro diario caminar por la historia. Nuestros jurados han sabido, una vez más, descubrir desde la independencia y el rigor cuáles son los hombres cuya obra debe ser signo y símbolo de ejemplaridad para todos. Por ello, damos a los jurados las gracias desde lo más profundo de nuestro corazón y a los premiados también nuestra gratitud. A don José Ferrater Mora, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, por enseñarnos de manera sencilla la universalidad de sus conocimientos en continua innovación, producto de su falta de dogmatismo y de su curiosidad inagotable, incitándonos a abordar temas de nuestro tiempo que van desde la filosofía del lenguaje a la lógica matemática, pasando por la antropología. Para don Antonio López, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, nuestra gratitud por mostrarnos una pintura llena de pureza, de poesía y de verdad. Nuestra gratitud para don David Vázquez y don Emilio Rosenblut, Premios Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Al primero, por haber descubierto mecanismos del comportamiento de las células decisivos para la lucha contra la enfermedad y por haber enseñado a investigar a una nueva generación de jóvenes científicos españoles. Y al segundo, por su esencial contribución al conocimiento de la dinámica de las construcciones con el fin de atenuar las devastadoras consecuencias producidas por los terremotos que con tanta frecuencia llevan días de muerte, miseria y ruina
a colectividades humanas enteras, como recientemente ha ocurrido en su propia patria, nuestro querido México. Para don Ángel González, Ángel, nuestro poeta, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, nuestra gratitud, porque siempre, en los tiempos difíciles, nos mantuvo, palabra sobre palabra, indemne la esperanza. Para don Ramón Carande, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, patriarca de los historiadores de la economía española, nuestra veneración. Quizás Dios le da tan larga vida para que nos siga dando tan irrepetible ejemplo de honestidad intelectual, de humildad y de su infatigable generosidad de maestro. Para el excelentísimo señor don Raúl Alfonsín, presidente de la República Argentina, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana, nuestra gratitud por su lección de fortaleza ética y cívica al conducir a su pueblo a la libertad, haciéndonos a todos partícipes de aquella especial alegría de la que nos hablaba don Quijote. No hay en la tierra, conforme a mi parecer, contento que se iguale al de alcanzar la libertad perdida. Majestades, Alteza, gracias de todo corazón por estar de nuevo aquí y por alentar nuestras ilusiones. Acaban de cumplirse 5 años del nacimiento de la fundación que Su Alteza Real definió como su segunda casa. Nuestras ilusiones están intactas. Cuantos proyectos hemos diseñado, unos son espléndidas realidades y otros se irán convirtiendo en hechos. Ninguno quedará atrás porque nada queremos para nosotros y porque estamos convencidos de que hay mucho que hacer en común aquí en Asturias y entre todos los españoles y entre las naciones de esta y de la otra orilla del Atlántico. Para alcanzar nuestros sueños no perdonaremos desvelos ni fatigas. Sabemos que nuestros días mejores están en el futuro. Nos empuja el viento de la libertad, porque cuando ella existe y no hay obstáculos para que los poetas canten a los vientos, a la niebla, a la nieve, al fuego y a la vida, impera la concordia y en ese clima aumenta la capacidad inventiva, la imaginación es más audaz, quiebran los hábitos rutinarios, los artistas crean, surgen pioneros de la ciencia y de la tecnología y las más bellas ideas alzan los más bellos e intrépidos vuelos. Los hombres y mujeres, en fin, acaban consiguiendo sus más difíciles sueños y, como decía Jovellanos, florecen y fructifican los valles, los montes, los cerros y hasta las duras peñas. Señor, vos trajisteis a España el viento de la libertad. Gracias, señor. Como se esperaba, el director de la Fundación, don Graciano García, ha hecho un importante anuncio: la creación de un nuevo Premio Príncipe de Asturias de la Libertad que tendrá en esta ocasión carácter universal. El Príncipe de Asturias concede ahora la palabra al poeta Ángel González. Don Ángel González. Señor, señora, Alteza, excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras y señores, amigos. Pecaría de ingrato si no comenzase expresando mi reconocimiento a quienes propiciaron e hicieron recaer sobre mí este doble honor. Recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, una de las distinciones más prestigiosas en el ancho y hondo mundo de la literatura escrita en lengua castellana, y hablar hoy desde aquí ante una audiencia tan augusta, ilustre y generosa. Quiero subrayar que hablo, por supuesto, en nombre propio. No voy a incurrir en la arrogante pretensión de verbalizar los sentimientos y las ideas de todos los premiados, personalidades verdaderamente insignes en distintas especialidades de la ciencia y de la cultura, con méritos mayores que los míos. Hablo también como escritor, ya que en calidad de tal estoy aquí. Me gustaría hablar como poeta,
pero no podría hacerlo sin contradecirme gravemente, pues siempre he sostenido que los poetas no existen salvo en la lectura. Si hablase como poeta, les hablaría, en mi opinión, desde la nada. El poeta Ángel González, si es, estará en los libros como una posibilidad, como una propuesta al lector que será quien, en último extremo, decida su existencia o su inanidad. Aquí está, tan solo, el hombre que ha tramado las palabras que le dan vida al poeta, palabras insuficientes en sí mismas que no tendrían sentido sin el concurso de los otros. Y esa es una de las grandes lecciones que, a mi modo de ver, se desprenden de la poesía. Porque nuestra forma de ser, lo que efectivamente somos, depende de los otros más de lo que habitualmente pensamos. Nadie, y esto es muy evidente en el caso de los poetas, puede existir sin los demás. No lo olvidemos nunca. Es cierto que el poeta, el gran poeta lírico, moviliza impulsos que el hombre encuentra en el centro de su intimidad o de su experiencia. Pero esas reacciones anímicas y sentimentales, por muy personales que parezcan, no pueden ser únicas o intransferibles. Si no vibran por simpatía en el corazón de otros, si no resuenan y se actualizan en sensibilidades ajenas pero próximas al fin, el poeta habrá nacido muerto. No por lo que dice, sino por lo que efectivamente hace, el acto poético es, en su esencia, eminentemente solidario. Y lo es además por la materia misma con la que el poeta trabaja, la palabra, la lengua, que, como Antonio Machado destacó en tantas ocasiones, es siempre un bien compartido, patrimonio y creación colectiva que la comunidad de hablantes entrega ya hecha al poeta. En ningún género literario la lengua desempeña un papel tan predominante como en la poesía. Y ese protagonismo permite a las palabras del poema manifestarse en libertad con independencia de los designios de quien las escribe, actualizar la infinita gama de posibilidades expresivas que subyacen, olvidadas o inéditas, en el idioma. Con frecuencia, el poema revela algo más que el pensamiento y el sentimiento de un solo hombre. No es raro que las palabras, por propia iniciativa, sientan y piensen en él y por medio de él, reactivando el sentir y el pensar de todo el pueblo que las usa y las crea. He hablado de la poesía no solo porque es uno de los pocos temas que puedo tratar con cierto conocimiento de causa, sino porque también la doble afirmación solidaria que se advierte en su esencia coincide con los propósitos de la Fundación Principado de Asturias y representa ejemplarmente sus fines, siempre dirigidos a destacar y reforzar lo más positivo, los lazos entre el príncipe y el principado, los valores culturales que constituyen el patrimonio común de los pueblos de lengua castellana, lo que une, lo que hermana, lo que vincula. Ir hacia los otros, destacar lo que tenemos en común con ellos, un empeño que por sí solo justifica la Fundación Principado de Asturias, reconocernos en el mayor número posible de semejantes. Es una tarea que en la España de hoy, para alejar definitivamente un pasado sombrío y preparar el advenimiento de un porvenir más luminoso, me parece todavía necesaria y urgente. Y al decir que esa tarea me parece necesaria todavía, no estoy olvidando que lo conseguido por los españoles en el terreno de la solidaridad y de la convivencia es mucho. Tal vez los ojos habituados no perciban la magnitud de las transformaciones, pero los míos, que son los de un viajero que regresa anualmente a su tierra para reconocer las cosas que más ama, aún no salen de su asombro. La España de hoy es mucho más alegre y viva, mucho más habitable y justa que la que dejé hace 12 años. La extraordinaria mutación de España no parecía fácil, pero fue posible gracias, en primer término,
a la libertad y a la democracia, que permitieron que a la mayoría de los españoles impusiese su voluntad de evolución y de concordia. Y al llegar a este punto es inevitable hacer una referencia al decisivo, inteligente y valeroso papel que en el proceso de instauración y consolidación de esos dos grandes bienes, la libertad y la democracia, representó la corona, que supo entender, estimular y defender, cuando fue preciso, las mejores aspiraciones de su pueblo. Una actuación impecable que merece el respeto y la gratitud de todos. Por todo lo dicho, por lo que la poesía tiene de acto radicalmente solidario, pienso que este premio, que solo para evitar equívocos llamaré mi premio, es un premio otorgado ante todo a la poesía. La poesía escrita en lengua castellana es en estos momentos tan variada y tan rica que no se me oculta que son muchos los que, con los mismos méritos que los míos, algunos con mayores méritos, podrían estar ocupando ahora este lugar. Así, como distinción a la poesía tanto o más que como premio a mi escritura, interpreto y acepto este gran honor. Una precisión última antes de poner punto final a mis palabras. Soy el primer asturiano nacido en Asturias que recibe uno de los premios Príncipe de Asturias. En gracia a tal circunstancia, se me puede perdonar que una referencia concreta a Asturias, la tierra que un lejano día, hace ya 60 años, vi por primera vez como compendio e imagen de toda la tierra. Si el hecho de haber venido al mundo aquí, en esta ciudad, en Oviedo, tiene para mí importancia, es porque en realidad fue el mundo el que vino a mí, precisamente en este lugar, materializándose ante mis asombrados ojos infantiles como una inédita y mágica aparición. Aquí en Asturias vi por primera vez todas las maravillas del universo que están a nuestro alcance. Las montañas y los ríos, el mar, los animales y las plantas, el cielo y la lluvia, sobre todo la lluvia. Aquí descubrí el significado del amor, más valioso aún cuando su luz destacaba contra el fondo sombrío de la desgracia y del odio. Aquí conocí no solo la belleza de la tierra, sino también las grandes virtudes humanas, la solidaridad, la abnegación, la generosa y decidida entrega de los hombres a la lucha por la justicia y por la libertad. Todo lo que vi y viví después, ya en mi edad adulta, no dejó de ser nunca una mera representación de esa primera y asombrosa presencia, virginal aparición del mundo que quedó indeleblemente grabada en mi espíritu como una inevitable referencia para entender la totalidad de las cosas y de los hechos a los que la vida me enfrentó más tarde. Desde ahí, desde ese tiempo pasado que hoy es solo memoria, está hecha gran parte de mi poesía. Por eso pienso que el poeta premiado en esta ocasión le debe tanto a Asturias como el hombre que escribió sus versos. Por todo y a todos, muchas gracias. Ángel González, el poeta asturiano que ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1985, ha hablado en nombre de los premiados. Ha hecho un canto a la solidaridad, una glosa a la labor de la corona en favor de la democracia y también, cómo no, un canto a Asturias, la tierra que le vio nacer. Tiene la palabra el secretario general de la Fundación Principado de Asturias. Majestades, Alteza Real, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1985. Reunido en Oviedo los días 23 y 24 de mayo
el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1985, bajo la presidencia de don Justino de Azcárate, integrado por don Antonio Asensio, don Guido Brunner, don Jaime Cammani, don Juan Luis Cebrián, don Fernando G. Delgado, don Domingo García Sabel, don Guillermo Luca de Tena, don Manuel Martín Ferrán, don Raúl Morodo, don Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos, don Eugenio Trías y actuando de secretario don Faustino González Alcalde, en reconocimiento a su esfuerzo integrador de los mundos de la comunicación y las humanidades y de esclarecimiento y difusión de las ideas filosóficas, valorando al propio tiempo su trayectoria inquieta, abierta y permeable a los problemas de la sociedad de nuestro tiempo, y destacando asimismo muy especialmente su proyección americana y su contribución al entendimiento de la comunicación audiovisual, ha acordado por mayoría conceder el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1985 a don José Ferrater Mora. Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1985. Reunido en Oviedo los días 30 y 31 de mayo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1985, bajo la presidencia de don Fernando Chueca Goitia, integrado por doña María de Ávila, don Antón Ayestarán, don Fernando Fernán Gómez, don Julio López Hernández, don Felipe Mellizo, doña Pilar Miró, don Antonio Pedrol Rius, don Federico Sopeña y actuando de secretario don José Luis Yuste, en reconocimiento a su maestría en el ejercicio de las artes plásticas, a su capacidad para conciliar la tradición realista del arte español con los problemas del hombre contemporáneo y a su concepción poética de la realidad, y queriendo premiar también una obra laboriosa y reflexiva, testimonio del asombro del artista ante la vida, ha acordado por mayoría conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1985 a don Antonio López García. Antonio López García es el premiado Príncipe de Asturias 1985 de Artes. Pintor manchego, tiene 49 años y es uno de los máximos exponentes del ultrarrealismo que ha sabido combinar con una vena lírica no muy frecuente en nuestro país. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1985. Reunido en Oviedo los días 6 y 7 de junio, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1985, bajo la presidencia de don Severo Ochoa, integrado por don Mariano Barbacid, don Joaquín Barraquer, don Antonio Fernández Rañada, don Francisco Grande Cobián, don Santiago Grisolía, don José Antonio Jiménez Salas, don José Antonio Martínez, don Federico Mayor Zaragoza, don Juan Oró, don Enrique Sánchez Monje, don José Antonio Torroja Cabanillas, don Enrique Trillas y actuando de secretario don Julio Rodríguez Villanueva, a la vista de los relevantes méritos de la obra de creatividad científica del doctor don David Vázquez Martínez, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por sus contribuciones al conocimiento del mecanismo de acción de los antibióticos y los fundamentos moleculares de la biosíntesis proteica, teniendo en cuenta al mismo tiempo la excepcional aportación a la investigación tecnológica que representa la labor de don Emilio Rosenbluth,
profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus decisivas contribuciones al conocimiento del comportamiento dinámico de las construcciones, que ha permitido el desarrollo de la ingeniería antisísmica, acuerda por unanimidad conceder el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1985 a don David Vázquez Martínez y a don Emilio Rosenbluth. David Vázquez Martínez, nacido en Argentina, pero hijo de padres asturianos, es en estos momentos uno de los más destacados investigadores en las áreas de la bioquímica, la biología molecular y la microbiología. Emilio Rosenbluth, ingeniero mexicano, ha dedicado 25 años de su vida al estudio de las reacciones de las construcciones frente a los movimientos sísmicos. Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1985. Reunido en Oviedo los días 13 y 14 de junio, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1985, bajo la presidencia de don Alfonso Guerra, integrado por don Emilio Alarcos, don Manuel Alvar, don Luis María Ansón, don Fernando Díaz Plaja, don Álvaro Pombo, don Emilio Romero, don Jaime Salinas, don Manuel Seco, don Daniel Sueiro, y actuando de secretario don Román Suárez Blanco, considerando que a través de su obra la poesía sobrevive con paradójica ternura al escepticismo de una época, decide por mayoría conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1985 al poeta don Ángel Rodríguez González. Ángel González, poeta asturiano obetense, uno de los poetas más representativos de la generación del 50. Vive desde hace algunos años en Estados Unidos, donde es profesor de literatura de la Universidad de Nuevo México. Noctámbulo empedernido, comprometido y tierno. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1985. Reunido en Oviedo los días 20 y 21 de junio, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1985, bajo la presidencia de don Antonio Hernández Gil, integrado por don Pío Cabanillas, don Álvaro Cuervo, don Salvador Giner, don Landelino Lavilla, don Gregorio Peces Barba, don Mariano Rubio, don Joaquín Ruiz Jiménez, don Ramón Serrano Súñer, don Jordi Soler Tura y actuando de secretario don Rodrigo Uría González, considerando su condición de universitario ejemplar, de singular espíritu humanista y plena entrega a la investigación rigurosa, que ha hecho un extraordinario esfuerzo en el estudio de la dimensión histórica de la economía, mediante la utilización de nuevos sistemas de análisis proyectados sobre las fuentes documentales originarias, con lo que consigue mostrar por primera vez de modo sistemático la compleja realidad de la economía y la hacienda de la época de los Reyes Católicos y Carlos I, de tanta significación para España e Iberoamérica, contribuyendo así decisivamente a sentar las bases historiográficas de la ciencia económica contemporánea, ha acordado por unanimidad conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1985 a don Ramón Carande Tobar. Economista e historiador, este hombre de 98 años ha tenido la extraordinaria vitalidad, la entrañable vitalidad de venir a recoger el Premio Príncipe de Asturias de manos precisamente del Príncipe Felipe, por el que él ha expresado su más profunda admiración.
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana 1985. Reunido en Oviedo los días 27 y 28 de junio, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana 1985, bajo la presidencia de don Manuel Fraga Iribarne, integrado por don Manuel Díez Alegría, don Manuel Olivencia, don Francisco Pinto Balsemao, don José Prat, don Eduardo Punset, don Luis Yáñez Barnuevo y actuando de secretario don Teodoro López Cuesta Egocheaga, teniendo en cuenta que el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana está destinado a galardonar los esfuerzos que hayan contribuido al mutuo conocimiento y a la fraternidad entre los países y los hombres de la comunidad iberoamericana, que nada puede contribuir más eficazmente a tales fines que la defensa de la libertad, la justicia y la paz, valores esenciales en una concepción humanista que está en la base de nuestra común cultura, como tantas veces ha proclamado Su Majestad don Juan Carlos I, Rey de España, a cuyo esfuerzo ejemplar en favor de una auténtica comunidad iberoamericana de naciones es justo rendir respetuoso y merecido homenaje. El jurado quiere resaltar la honrosa responsabilidad que supone la atribución de este premio de cooperación iberoamericana en el momento histórico de una crisis mundial en la que destacan los serios problemas de la comunidad iberoamericana, con países en fuerte crecimiento demográfico, con altos niveles de deuda exterior y otros difíciles problemas en su desarrollo económico, social, cultural y político, que merecen una atención especial y la debida prioridad en las ayudas de la comunidad internacional y en la consideración de un nuevo orden mundial. Merece, por ello, una admiración especial el esfuerzo que esos países están realizando en medio de tan difíciles circunstancias para lograr un cambio pacífico hacia sistemas constitucionales y democráticos, destacando los casos ejemplares del Cono Sur de América, cuyos respectivos pueblos y quienes los han representado en estos procesos históricos son acreedores de homenaje. El jurado expresa su admiración y simpatía humanas por la figura del presidente electo del Brasil, don Tancredo Neves, tristemente fallecido en el curso de transmisión de poderes, y formula sus mejores votos porque el gran país hermano complete la obra que él inició. Y por último, considerando que al hacerse cargo de la presidencia de la República Argentina, tras una contienda de dramáticas consecuencias, y en medio de una crisis económico-social que ha obligado a la adopción de medidas de extrema austeridad, es en este momento un símbolo ilustre del valor cívico al servicio de su pueblo y de una causa de interés general para todo el continente, ha acordado otorgar el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana 1985 al presidente de la República Argentina, don Raúl Alfonsín. Don Raúl Alfonsín, el presidente de la República Argentina, el hombre que ha tenido el valor de hacerse cargo de regir los destinos de un pueblo hundido en una profunda crisis económica y que acaba prácticamente de salir de los duros años de la dictadura militar. Raúl Alfonsín, nieto de migrantes gallegos, fue elegido en las primeras elecciones democráticas en su país tras la dictadura con nada menos que un 52% de los votos. El público presente en el Teatro Campoamor se ha puesto en pie para premiar la labor de Raúl Alfonsín, quien en estos momentos va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Raúl Alfonsín, presidente de la República Argentina. Majestades, Altezas, señor presidente del Principado de Asturias,
señores miembros de su fundación, señores miembros del jurado, señoras, señores. Es un honor inmenso recibir el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana de 1985. En primer lugar, porque el título del lauro tiene una resonancia entrañable, fundadora, raigal en la historia de España y aún en la historia de Europa y de la humanidad. En segundo lugar, porque el tema de la distinción conferida es la ley de nuestros destinos, el imperativo de nuestros días, la certeza de nuestra antigua fraternidad. Pero si estas razones tornan vasto el honor que hoy se me dispensa, hay otra que lo magnifica, la de saber que el premio va dirigido al pueblo argentino, que es una demostración más del apoyo de la democracia española a la democracia que los argentinos, codo a codo, venimos reconstruyendo desde hace 2 años. Permítaseme entonces agradecer tan valioso símbolo, tan alto tributo, en nombre de mis conciudadanos. Yo encuentro una especie de sinonimia, una relación indisoluble entre Asturias e Iberoamérica. Es que la España definitiva, si así se me autoriza a llamarla, empezó a formarse en estas tierras montañosas de Asturias, bajo la guía de Pelayo, en los albores del siglo VIII. Si la invasión árabe terminó con el dominio godo en la batalla de Guadalete, en el extremo sur de la península, también provocará el surgimiento del gran país español a partir de la batalla de Covadonga, librada en estas comarcas del extremo norteño. Asturias inicia el largo proceso de la reconquista encaminado a la derrota y expulsión de los musulmanes. Sin embargo, esa epopeya militar, política, religiosa y social poco tendrá de reconquista, pues al cabo de sus casi 800 años ya estaba en marcha una nueva nación, una cultura nueva que desde luego había asumido el legado islámico, echándolo al crisol donde se mezclaran los aportes de íberos y celtas, fenicios, griegos y cartagineses, romanos y godos. Pero esa España que modificaba el rostro de Europa iba a cambiar el curso de la humanidad. 9 meses después de la toma de Granada, Cristóbal Colón desembarcaba en Guaraní y abría en la historia un capítulo de transformaciones nunca igualado ni superado hasta ahora. Uno y otro acontecimiento aparecen estrechamente unidos, tanto que podría considerarse los gemelos prefigurados. La España recién nacida, madre y maestra, alumbraba un nuevo mundo. Fue un nuevo mundo, aun cuando algunos de sus territorios albergaran civilizaciones entonces bimilenarias. Fue un nuevo mundo, no porque se lo divisara como tal desde Europa, sino porque resultó el único caso en los anales de las colonizaciones en que hubo fusión de pueblos y fusión de culturas, las que dieron origen a otros pueblos y a otras culturas. Ese nuevo mundo somos nosotros, los iberoamericanos, y no solo somos el nuevo mundo, debemos serlo cada vez más. España se volcó entera en América, entregándole cuanto poseía, lo que no reconoce precedentes ni similitudes posteriores. América devolvió el empeño traducido en leyes justas, en escuelas y universidades, en libros e imprentas, en ciencias y artes, en un idioma sobre todo, enriqueciendo a la identidad española con sus gentes, sus tradiciones, sus modos de vida, sus lenguas, sus fábulas. Hasta la independencia, no es exagerado afirmarlo, provino de esa mutua acción. Fue España, la España de las juntas populares, la que mostró a los criollos el sendero de la libertad. La empresa acometida por Asturias en el 718 se reiteraba en América al finalizar aquella en 1492. Las dos condujeron al establecimiento de una nación de naciones, de una creativa amalgama de diversidades. Por eso es que advierto en Asturias una acepción de Iberoamérica y en Iberoamérica una acepción de Asturias. Por eso me atrevo a suponer que este premio exalta desde España a los argentinos, a los iberoamericanos, al tiempo que exalta a los españoles desde la Argentina, desde Iberoamérica.
Es este un momento cenital en nuestra historia. La democracia española pronto cumplirá 10 años. Es pura coincidencia que desde entonces la Argentina y otros países del continente hayan recuperado la soberanía popular y el Estado de Derecho, porque se ha afirmado con acierto que cada vez que una sociedad se encuentra en crisis vuelve instintivamente los ojos hacia sus orígenes y busca en ellos, ya que no una respuesta, signos, indicaciones y experiencias particulares. Con este afincamiento en nuestras tradiciones, con la memoria viva, el recuerdo y el análisis minucioso y crítico de nuestro pasado, seguimos la enseñanza de Spinoza: no llorar, no indignarse, solo entender. Y a través de este entendimiento avanzamos con un panorama más amplio y claro del horizonte hacia el que marchamos. Estamos por ello, quizás más que nunca, en un punto de nuestra encrucijada histórica en el que asumimos nuestra identidad iberoamericana en su total dimensión, con sus atributos y sus falencias, con sus penas y sus alegrías, porque simplemente nos estamos reconociendo a nosotros mismos, estamos recuperando nuestra posibilidad de ser y de crecer juntos. La cooperación iberoamericana está dejando de ser una simple interpretación de la historia, y menos aún una entelequia, porque estamos dejando atrás la prehistoria de nuestra relación y nace una historia posible, concreta, de mayor acercamiento y enriquecimiento mutuo. Y cuando hablamos de herencias, tradiciones culturales y este lazo de sangre presente en la memoria de nuestros pueblos, no es que estemos simplemente haciendo mención a una experiencia histórica cristalizada en el pasado. Sería esto apenas un arranque de melancolía o añoranza, y poco enriquecería una extensa enumeración de los hitos que España y América han construido a lo largo de 5 siglos. No le estaríamos haciendo un fiel homenaje a las generaciones de españoles, argentinos y de las demás naciones hermanas que forjaron con pasión y fortaleza vidas y destinos intensos, emprendimientos colectivos de nunca fácil concreción. No estaríamos siendo fieles, en definitiva, con nuestra propia tradición, que jamás ha entendido la acción humana y el andar de nuestros pueblos como un tránsito apacible, fácil, sin obstáculos. Es entonces con emoción intensa y pasión real que nuestros pueblos reviven a cada momento su historia, nuestra historia común de luchas, conquistas, sufrimientos y gozos, encuentros y desencuentros, que vienen hoy a alimentar una vivencia nueva y definitoria. Con el entusiasmo, en fin, de estar escribiendo una historia diferente que entronca, sin embargo, con este riquísimo caudal de experiencia y memoria que nos ilumina desde lejos y nos proyecta hacia un futuro distinto y superador. Es por esta simple razón, cargada de pasión, que no vengo simplemente a transmitirles mi pensamiento, y no quedaría satisfecho si no cumpliera con el objetivo más sentido de esta comunicación que aquí se manifiesta en la posibilidad de transmitirles, sí, esta vivencia que creo es la vivencia y el sentir de los pueblos latinoamericanos y del pueblo español en la actual circunstancia histórica que estamos protagonizando. Compartir, pues, el sentimiento, que es lo más profundo que nos une, es mi más grande satisfacción en este momento. El pasado común está así presente de manera permanente en nosotros. Sin embargo, sería erróneo suponer que Iberoamérica como realidad es el término de ese derrotero histórico, una suerte de punto de llegada definitivo que nuestros pueblos alcanzarían por fin y para siempre. Y digo que sería erróneo hacerlo porque significaría caer en lo que Ortega llamó con agudeza la altura de los tiempos, es decir, la creencia de que se ha logrado la completa madurez de la vida histórica, la idea de que se ha llegado a ser lo que se debía ser. Decía lo que desde muchas generaciones se venía anhelando que fuese, lo que tendría ya que ser siempre. Ortega señala que esas épocas de satisfacción, de logro, están muertas por dentro. Iberoamérica no puede concebirse, pues, como la etapa final de un largo proceso histórico, sino como un punto de partida que ese proceso histórico inspira y alienta. La realidad de Iberoamérica consiste en su carácter de idea reguladora, de proyecto común,
de construcción cotidiana, permanente, teñida por la insatisfacción y caracterizada por un ideal de perfeccionamiento. Iberoamérica es un ideal concreto, vital, motivador, al que debemos alentar permanentemente en nuestras políticas y en nuestras actitudes. Pertenecer a Iberoamérica, sentirse partícipe de comunes orígenes culturales y de comunes objetivos políticos y sociales, es pertenecer a una rica, compleja y fecunda área de la humanidad contemporánea. Se abre ahora una nueva etapa, la etapa de una coincidencia en torno a los ideales que en forma común abrigamos para el porvenir. Dentro del esquema político impostergable que impone considerar ya a la humanidad como un sujeto colectivo unitario de la historia, con problemas y con objetivos a escala planetaria. La existencia de las grandes familias culturales adquiere un nuevo papel que no se opone a la integración mundial, sino que trabaja para ella. Así como las naciones no deben perder su propia identidad en ese proceso de integración, que no debe ser el del predominio de algunos pocos pueblos privilegiados, las grandes comunidades de Naciones Unidas por el origen histórico común, la lengua y la cultura, tampoco deben perder esa singularidad. El mantenimiento abierto y no excluyente de tal singularidad constituirá un aporte más al enriquecimiento de la civilización humana en su conjunto. La prevalencia de los rasgos culturales de un grupo reducido de naciones solo producirá empobrecimiento y resentimiento. La civilización del futuro, la civilización integrada, solo se podrá construir con eficacia y con justicia en el pleno respeto de esas singularidades. En el seno de nuestra comunidad conviven los legados históricos de las antiguas civilizaciones latinas y helénicas, junto a los aportes que en una complicada trama histórica sumaron godos y árabes en Europa y luego incas, mayas, aztecas y tantos otros pueblos aborígenes en América. De ese intenso proceso de hibridación al que en muchos de los países latinoamericanos y muy especialmente en el mío se sumaron las contribuciones de los inmigrantes llegados desde los más diversos puntos del globo, deriva una buena parte de nuestras actuales potencialidades. Estamos construyendo una democracia y al mismo tiempo bregando en medio de aterradoras dificultades por establecer condiciones materiales que le aseguren estabilidad y continuidad. Pero tengo la firme convicción de que tales objetivos serían inalcanzables si el esfuerzo por lograrlo no estuviera enmarcado en un proceso más profundo y más decisivo de transformación cultural. Tan importante como luchar contra la opresión es tener en claro los valores al servicio de los cuales libramos esta batalla. De poco nos serviría tener ya dadas las condiciones objetivas para superar un pasado de frustración si no supiéramos hacia dónde marchar a partir de ellas, si no tuviéramos una percepción precisa de nuestras metas y nuestros caminos, del qué hacer y del cómo hacerlo. Y en esta percepción, que es básicamente cultural, los argentinos y demás hispanoamericanos confluimos con España en el vasto cuadro de una común experiencia histórica que nos ha llevado a compartir, por momentos en términos casi simétricos, el dolor de la opresión y la alegría de la libertad. Latinoamérica y España han vivido una singularísima relación histórica. Colonizados por ella, hemos librado contra aquella situación colonial una lucha que, en rigor, no aparecía planteada como un conflicto entre dos pueblos, sino como una contienda entre filosofías políticas que batallaban entre sí en el ámbito interno de uno y otro pueblo. Nuestras guerras de la independencia se inscribían en una lucha ideal contra el absolutismo que también se estaba librando dentro de España. El esquema de una lucha entre colonizadores y colonizados que podría habernos enfrentado se diluía en el esquema de una contienda principista que por el contrario nos asociaba. No éramos pueblos que luchaban entre sí, sino pueblos que sobrellevaban procesos paralelos de lucha intestina. De ahí que tanto en el período colonial como en el de la independencia
España fue para nosotros un invariable punto de referencia, aunque no siempre del mismo signo. Estamos asociados con vosotros, pues, en una misma dialéctica cultural. Hay una cultura global hispanoamericana que es común a nuestros errores y a nuestros aciertos, a nuestros retrocesos y a nuestros avances. ¿Puede concebirse entre dos pueblos un mayor grado de identificación? También nos aúna la común convicción de que el ordenamiento democrático será incompleto e inestable mientras no lo acompañe una base de justicia social, que significa no solo distribuir equitativamente la riqueza, sino también encuadrar esta distribución en un sistema productivo que sea eficaz en la generación de riqueza para distribuir. España nos exhibe hoy un reflexivo esfuerzo por armonizar estos objetivos, en lo que constituye una muestra no solo de maestría política, sino también de disponibilidad para renovar la propia cultura. Puede decirse que nuestro tema central es también esta renovación, apuntada al doble objetivo de moralizar y racionalizar las relaciones del hombre con su entorno, abatiendo injustos privilegios por una parte y superando por la otra los inmovilismos ideológicos que impiden percibir una realidad en proceso de cambio. Me toca hablar hoy ante vosotros en momentos en que tanto España como Portugal empiezan a recorrer la vía de su inserción en la Comunidad Económica Europea, confirmando la cada vez más clara evidencia de que el mundo marcha hacia grandes espacios de integración regional por encima de las viejas unidades nacionales. Los sujetos de la historia universal, que desde los comienzos de la era moderna eran las naciones, empiezan a ser ahora aquellos grandes espacios. Los pueblos que en los últimos 4 siglos pudieron acceder a ese protagonismo histórico a través de sus respectivas unidades nacionales, se ven ahora en la apremiante necesidad de articularse en formaciones políticas y económicas mayores para alcanzar el mismo objetivo. El aislamiento soberbio en la propia singularidad nacional, el empeño en preservar una solitaria visión nacionalista del propio destino colectivo, comporta hoy el riesgo de caer fuera de la historia grande, de convertirse en una opción por la marginalidad. En Iberoamérica estamos todavía en la etapa de las respuestas puntuales a tal problema, tal respuesta colectiva. Cada situación crítica origina expresiones de acción conjunta, pero sin que éstas alcancen todavía proyecciones capaces de trascender el problema particular que las generó. Es necesario ahora dar el paso siguiente, convertir estos embriones de articulación política en formas institucionales de integración que permitan a la región afrontar de un modo organizado tanto sus dificultades internas como las relaciones globales del área con el resto del mundo. Es necesario para todo ello que dejemos atrás clara y definitivamente rivalidades nacionales internas que resultan cada vez más provincianas en este mundo de grandes espacios que está surgiendo hoy. Vivir aferrados a semejantes esquemas significaría, para decirlo quizás impropia pero expresivamente con un concepto heideggeriano, vivir hacia la muerte, hacia el sacrificio de un destino latinoamericano en el mundo regionalizado de nuestros días. Y aquí es imprescindible decir que la necesaria conjunción de las voluntades latinoamericanas para evitar esta condena a vivir hacia la muerte es inseparable del proceso de democratización que afortunadamente se viene afirmando hoy en el área. Las dictaduras latinoamericanas, en medio de sus notas distintivas, han tenido siempre en común el empeño de aferrarse a las singularidades nacionales, al nacionalismo provinciano que sueña con hegemonías y que desata al servicio de ellas la carrera por las armas. Permitidme concluir citando ahora a nuestro Jorge Luis Borges para expresar con él mi propio sentimiento hacia España. España del Ibero, del Celta, del Cartaginés y de Roma, España de los duros visigodos, España del Islam y de la Cábala, España de los inquisidores
que padecieron el destino de ser verdugos y hubieran podido ser mártires. España de la larga aventura que descifró los mares y redujo crueles imperios. España de los patios, España de la piedra piadosa de catedrales y santuarios, España de la hombría de bien y de la caudalosa amistad, España del inútil coraje. Podemos profesar otros amores, podemos olvidarte como olvidamos nuestro propio pasado, porque inseparablemente estás con nosotros en los íntimos hábitos de la sangre. España, madre de ríos y de espadas y de multiplicadas generaciones, incesante y fatal. Muchas gracias. Este ha sido el discurso del presidente Alfonsín, en el cual ha hablado de las profundas y optimistas relaciones que unen a España con Iberoamérica y también de la singularidad del pueblo iberoamericano, de su unidad cultural que debe de estar por encima de nacionalismos. Va a hablar en estos momentos Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Majestades, señor Presidente de la República Argentina, autoridades, queridos amigos asturianos. Sean mis primeras palabras en este acto para enviar desde aquí y desde esta Fundación Principado de Asturias, que con tanto interés y tanto afecto dirige su mirada a los pueblos iberoamericanos, un mensaje de apoyo y de cariño a México y a los mexicanos. Que viven con entereza y valentía momentos de angustia y desgracia. Como ha señalado el rey mi padre, a las pocas horas de la catástrofe, España está con vosotros. Y Asturias, ligada a México por tantos lazos entrañables, estoy seguro de que siente hoy más unida que nunca a quienes allí sufren. Este empeño de tender la mano al que necesita ayuda, de unir razas y pueblos, de fomentar la comunicación entre los hombres, de vitalizar culturas y engrandecer los espacios comunes de la civilización, es también el servicio al que la Fundación está entregada. En esta nueva edición, que me proporciona otra vez la feliz oportunidad de estar entre vosotros, se consagran los valores esenciales de las artes, de las ciencias, de las letras, de la cooperación iberoamericana, encarnados en la destacada personalidad de los premiados. De ellos aprendemos la lección más importante, que nuestras vidas valen en la medida que sirven a los demás. Y tenemos que darles una y otra vez las gracias, porque nos han dedicado lo mejor de su quehacer, investigando la verdad, intentando con éxito reflejar y describir la belleza, introduciendo un elemento de bondad a las relaciones entre los individuos y los pueblos. Estos tres objetivos, y estoy especialmente cualificado para decirlo en razón de mi edad, se nos presentan a veces como utopías, cuando aún no poseemos demasiada experiencia. Los jóvenes tendemos hacia esa trilogía, la verdad, la belleza, la bondad, y la consideramos lejana, tal vez inalcanzable. Pero no debemos renunciar a lo que puede parecer un sueño, sino esforzarnos con tesón día a día en que se convierta en realidad, porque alguien nos ha puesto de manifiesto que eso no es imposible.
sin hombres de ciencia, sin investigadores y profesores, sin artistas y poetas, sin personas de buena voluntad, las sociedades se moverían ciegas y torpes y acabarían muriendo. Por esa razón, debemos sentirnos orgullosos de vuestra permanente dedicación a las tareas en que destacáis con luz propia, una luz que alumbra nuestro camino individual y el de la sociedad en que vivimos. Los premios Príncipe de Asturias no constituyen más que un reconocimiento a vuestra labor. Un reconocimiento limitado en su aspecto material, pero infinito en sus estímulos morales y en el deseo de que se avive constantemente en el ámbito de España y de las naciones del mundo americano el espíritu del progreso. Debemos estar todos preparados para asumir el trabajo que un futuro inmediato va a exigirnos. Tenemos la obligación de seguir el empleo que nos brindan quienes se destacan en sus esfuerzos. Hemos de comprender que cuanto hagamos de auténtico y verdadero, de bello y de bueno, no solo nos servirá a nosotros, sino también a quienes nos rodean y a las generaciones que vengan detrás. Asturias es una región desde la que estos objetivos se comprenden muy bien, porque aquí la vida y el trabajo constituyen un servicio normal. Cumplámoslo todos con honradez y constancia, sin pesimismo ni desesperanza. Mi enhorabuena cordial a los premiados, a quienes he tenido el honor de entregar los correspondientes galardones. Gracias a Asturias y a esta ciudad de Oviedo, noble y esclarecida plataforma de universalidad que nos brinda su cálida acogida y su hospitalidad inolvidable. Y gracias a la Fundación del Principado, que ha conseguido prestigiar extraordinariamente estos premios que llevan mi nombre y que me prestigian también a mí al otorgarse a tan distinguidas personalidades. Muchas gracias a todos. Estas han sido las palabras del príncipe de Asturias, el príncipe Felipe, quien precisamente aquí mismo, en la entrega de premios del año 1981, la primera entrega de los premios Príncipe de Asturias, habló por primera vez, hizo por primera vez un discurso en público. El acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1985 ha terminado. Quedan convocados los premios Príncipe de Asturias 1986.